Hola mi gente creativa, espero que se encuentren muy bien. Te quiero dar las gracias por ver este video y por tu paciencia en esta larga ausencia. Estas tablas las compré en la tienda de Dollarama a $4 cada una. Voy a utilizar esta pintura en aerosol color negra mate, vinil adhesivo que voy a utilizar con la máquina Cricut para hacer las letras. Voy a utilizar este hilo de rafia que compré este rollo hace muchísimo tiempo por Amazon. Voy a ayudarme con la pistolita de silicón. Voy a usar estas paletas de madera, estas hojitas de eucalipto, pero si no tienes, puedes usar cualquier otra decoración, bien sea florecitas o lo que quieras ponerle. También me voy a ayudar con la grapadora. La idea es utilizar estas dos tablas. Las voy a colocar de esta manera, que las asas me queden para lados opuestos. Voy a moverlas un poquito. Fíjate la distancia que tengo de cada lado. Ahora las voy a unir. Voy a utilizar la pistolita de silicón para pegar las paletas de madera y también la grapadora para que me queden más reforzadas las tablas. También se pueden usar puntillas o clavitos pequeños. Ya que están aseguradas las tablas, las voy a pintar. Mientras se seca la pintura voy a hacer el texto que voy a colocar en las tablas. Yo voy a usar la Cricut, pero también se puede utilizar stickers, algún stencil, y si tienes la letra bonita también puedes escribir el texto con pintura acrílica. Ya las tablas están pintadas por ambos lados y la pintura está bien seca. Ahora voy a decorar las asas y para eso voy a utilizar el hilo de rafia. Esta parte es bien sencilla. Voy a darle unas cuantas vueltas a cada laza de la tabla y voy a finalizar con un nudito. Esto lo voy a hacer de los dos lados. Voy a hacer un lacito bien sencillo para ocultar el nudo y esto lo voy a pegar con silicón. Ahora voy a colocar las hojitas de eucalipto. No necesariamente tienen que ser estas hojitas, puede ser cualquier otra decoración, florecitas, cualquier otra decoración que quieras poner, como te dije anteriormente. Yo no las voy a pegar, solo las voy a meter debajo de la cinta porque es mucho más fácil si quiero cambiarle la decoración. Así quedó, traté de acomodarlo lo mejor posible. Ya es cuestión de gusto la cantidad de flores o de hojita que quieras ponerle. Al final del video te voy a mostrar unos ejemplos de cómo queda decorado para otoño y para Navidad. Ahora me voy a preparar para pegar las letras. Voy a girar las tablas más o menos a 45 grados porque quiero guindarlo así como lo tengo en mi cocina. Y voy a pegar el texto derecho hacia mí. Si quieres, puedes hacerlo derecho, pero en mi caso lo quiero inclinado.
Este fue el texto que yo escogí. Obviamente tú puedes ponerle el mensaje o el texto que tú quieras. Esto lo guindas poniendo un clavito en cada huequito de las asas y queda perfecto. Así lo guindé yo en mi cocina. Y para que no se vea el clavito, simplemente lo tapas con la hojita. Aquí le puse unos detalles de otoño para que veas cómo se puede utilizar con otras decoraciones y queda precioso. Aquí le coloqué unos detallitos de Navidad, sencillo pero muy bonito. Espero que te haya gustado este video. Si fue así, regálame un like. Y si no, también regálame un like. Por favor, déjame tu comentario, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, así formas parte de nuestra comunidad y me ayudas a que sigamos creciendo. Te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video.